Buenas noches. Eh, Veo que nadie se ha conectado todavía, ¿verdad? Pero vamos a revisar, ¿verdad? Algunos temas en general y herramientas en general con respecto a las presentaciones, ¿verdad? En Beamer. Porque déjenme recordarles, ¿verdad? También que ya está prácticamente el proyecto número 2 y pues animarlos, ¿verdad? Que lo elaboremos, ¿verdad? Para ello, pues también se van a hacer uso, ¿verdad? Siempre de la herramienta. Eh, entonces, ¿qué es Beamer, verdad? Bien, prácticamente Beamer en látex nos sirve, ¿verdad? Nos ayuda para que nosotros hagamos presentaciones, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer con diferentes modelos, con diferentes etiquetas, ¿verdad? Y diferentes colores también. Bien, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? Que les coloco acá, donde en este caso, para lograr nuestro objetivo, acá, ¿verdad? En vez de ponerle article, tenemos que escribirle Beamer, ¿verdad? Porque esto es lo que nos da prácticamente la potestad para que nosotros podamos darle salida a nuestra respectiva presentación, ¿verdad? Bien, y decirles, ¿verdad? Que media vez usemos un buen entorno y también los lineamientos de los entornos, prácticamente esto no funciona igual, ¿verdad? Que un artículo desde el punto de vista que podemos agregarle, ¿verdad? Los objetos que nosotros queremos. Entonces, lo ideal es prácticamente, bueno, en segundo lugar, pleca justem, en este caso, nos sirve para que nosotros podamos elegir un tema, ¿verdad? Es decir, hay diferentes temas me refiero al modo o a la presentación que yo voy a imprimir, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos podemos tener acá más opaco o podemos tener con rascaduras blancas, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos eligiendo los diferentes tipos de temas, ¿verdad? Que hay para esa presentación. Aparte de ello, podemos, ¿verdad? Utilizar márgenes, podemos eh, utilizar listas, definir, ¿verdad? Algunas palabras, digamos, particulares, por ejemplo, en el caso que nosotros querramos ir numerando teoremas, numerando corolarios, numerando proposiciones, etcétera, lo podemos hacer, ¿verdad? Acá. Entonces, también la fecha automática y prácticamente una portada, ¿verdad? Agradable, digamos, usando las herramientas, ¿verdad? Eh, Donde similar, ¿verdad? A lo escrito, digamos, en un artículo para una portada, podemos traernos, ¿verdad? Esa forma de,
de escritura, solo que acá prácticamente vamos a escribir, ¿verdad? Ya eso en un formato Beamer. Bien, entonces para que iniciamos, ¿verdad? Viendo cómo poder ir este, mostrando, ¿verdad? Estas respectivas páginas de cada presentación. En primer lugar, iniciamos siempre el documento con Being Document, ¿verdad? Y al final también tenemos que finalizarlo con en Document. Aparte de ello, pues acá podemos insertar el índice automático, como lo vimos también en los documentos article, que en ese caso sería table of content, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener una respectiva página de esta forma, por ejemplo, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Esta página prácticamente es lo que yo tengo acá. Entonces, en este caso, puedo definir o puedo irlo trabajando por secciones. Entonces, acá escribo pleca section, donde esa parte va a ser la introducción y la voy a encerrar entre llaves, ¿verdad? Aparte de eso, escribo Being Frame, pero también tengo que cerrarlo, ¿verdad? Aquí al final, como pleca siempre en frame, ¿verdad? Entonces, para que yo tenga esto acá en el encabezado prácticamente a colores y de esta manera presentable, escribo pleca frame little en este caso, y entre llaves escribo introducción, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Lo que yo quiera escribir, ¿verdad? Lo que yo quiera tener acá en mi encabezado, o como una sección, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, acá ya comienzo, ¿verdad?, a hacer mi respectivo escrito, es decir, mis párrafos. Entonces en este momento podemos iniciarlo, por ejemplo, con plecano indent, que prácticamente es la para evitar sangría acá, ¿verdad? Y así escribo prácticamente mi texto, eh, donde si yo quiero que me aparezca una lista en este caso, por ejemplo, numerar, ¿verdad? Como en el caso que yo tengo acá, pues similar, ¿verdad? Solo coloco acá Beijing Enumerate y también cierro como en Enumerate, ¿verdad? Donde en este caso, cada vez que yo coloque un pleca ítem, me va a numerar, ¿verdad? Acá, si yo no especifico, como ya vimos en las clases pasadas, prácticamente me va a numerar del 1 en delante, ¿verdad? Y aparte de esto, si yo quiero listas, pero ya no con números correlativos, sino con puntitos, por ejemplo, cuadritos, ya puedo escribir acá Being Itemize y pleca en Itemize, ¿verdad? Para cerrar ese entorno. Y de nuevo, cada vez que yo escriba ese pleca ítem, voy a
tener esta lista de esta forma, ¿verdad? Bien, y de la misma forma, si yo quiero, por ejemplo, referenciar, ¿verdad? Acá un pie de página, una nota, ¿verdad? En pie de página. En este caso, podemos escribir pleca footnote y todo esto, lo que queremos que nos quede en el pie de página o en la nota a pie de página, va a ser todo lo que vamos a encerrar con las respectivas llaves, ¿verdad? Desde acá hasta acá. Entonces, esto lo vamos a tener en el pie de página, ¿verdad? Pero va a ser esta nota que nosotros hagamos referencia y prácticamente la presentación automáticamente la coloca acá. Entonces aquí tenemos este uno que si uno hace referencia a esta misma lista de palabras o este párrafo, ¿verdad? Y de la misma forma, si nosotros queremos referenciar, ¿verdad? La bibliografía a partir de la presentación, pues lo mismo, ¿verdad? Escribimos de la misma forma pleca site y el nombre del libro que queremos referenciar, ¿verdad? En este caso, si el número del libro que tenemos en la bibliografía al final es el número 2, pues a ese le podemos poner ref 2 y en este caso aquí lo localizamos de esa forma, donde vamos a ver la estructura de la bibliografía al final. Y acá siempre lo referencia, ¿verdad? Bien. Y de la misma forma podemos escribir listas en listas, ¿verdad? Por ejemplo, prácticamente esto se me permite, ¿verdad? Como un texto normal. Prácticamente si yo quiero escribir, por ejemplo, números en medio de listas con cuadritos o listas con puntitos, entonces acá solo vamos a escribir pleca ítem y acá el entorno itemize y para el entorno enumerate, ¿verdad? Y siempre con los respectivos ítems obtenemos estos. Bien. Y así sucesivamente, cada vez, ¿verdad? Que voy avanzando en esas páginas, prácticamente si yo quiero, ¿verdad? Que me resalte con mayúsculas, por ejemplo, y el tema sea en grande de lo que yo estoy mostrando acá, siempre lo tengo que hacer con pleca frame title, ¿verdad? En ese caso, donde si yo comienzo una nueva sección, prácticamente de nuevo, ¿verdad? Le voy a colocar pleca section y acá prácticamente el nombre de la justificación, ¿verdad? Si ustedes se fijan también en este caso, me coloca otra franja, ¿verdad? Donde aquí va denotando la respectiva sección y acá la respectiva
lo resalta, ¿verdad? Prácticamente a esa sección, que es lo que nos representa de todo lo que nosotros estamos representando o mostrando acá, ¿verdad? En este texto. Bien, y prácticamente también, ¿verdad? Si yo quiero una subsección, dentro de esa sección solo escribo prácticamente pleca subsection, ¿verdad? Bien, y la bibliografía bueno, antes de que veamos el formato, siempre que es parecido a la bibliografía, si nosotros tenemos, por ejemplo, más páginas, ¿verdad? En una presentación de una misma sección, por ejemplo, esta página corresponde a la página 2 de marco teórico, ¿verdad? La sección es marco teórico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos colocar un 2, ¿verdad? Con corchetes, pero eso prácticamente es ya decidido por nosotros, ¿verdad? Para una mejor presentación. Bien. Ahora, la inserción de imágenes, ¿verdad? Prácticamente acá en este caso puede hacerse por inserción directa o también podemos usar el comando directo que nos presenta acá la barra superior, ¿verdad? Donde acá podemos insertar imágenes, ¿verdad? Directamente, solo referenciando ese tipo de imagen o ese nombre de imagen que tenemos o que queremos mostrar, y prácticamente tiene que estar esa imagen en esa misma carpetita, no olvidemos eso, ¿verdad? Donde tenemos el archivo también de Beamer. Y en ese caso, recordemos, ¿verdad? Que con pleca caption le ponemos el nombre a dicha figura. Y esto es para que nosotros la podamos referenciar en otros párrafos, ¿verdad? Y de la misma forma acá le podemos dar tamaño, ¿verdad? Tanto de altura como de ancho. Bien, de la misma forma podemos insertar tablas, ¿verdad? Aquí es el caso de una tabla prácticamente de 2 columnas por 2 filas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, de la misma forma que hemos estado estudiándolo para artículos, ¿verdad? Bueno, en este caso siempre usamos el entorno table y tabular, ¿verdad? Para que podamos obtener esas características, ¿verdad? Aquí el tamaño o el ancho y cuántas celdas y cuántas filas, ¿verdad? Cuántas columnas, que lo notamos con el ampersand y la división prácticamente de lo que queremos en cada región. Y la bibliografía, ¿verdad? Bueno, en este caso
prácticamente es similar, ¿verdad? Nosotros solo armamos una sección bibliografía y acá iniciamos, ¿verdad? Con pleca mainframe y también cerramos ese entorno. Luego abrimos el entorno bibliografía con de bibliography y prácticamente para que nos dé una presentación, ¿verdad? Formal acá, esta franja, de lo que estamos haciendo prácticamente lo hacemos con Preca Frame Teacher, ¿verdad? En este caso colocamos bibliografía ahí. Entonces tenemos prácticamente la bibliografía como una página en presentación ya, ¿verdad? Bien, aparte de ello, vamos a interpretar, ¿verdad? Algunas herramientas, ¿verdad? Y algunos temas como opciones que también nosotros podemos representar con Beamer, ¿verdad? Para ello, quiero que veamos, ¿verdad? Que en este caso, si yo escribo, por ejemplo, pleca section y le escribo bloques, entonces esto ya es de manera general, ¿verdad? Cómo entender prácticamente una presentación o hacer una presentación entendiendo sus elementos de manera general. Por ejemplo, ¿qué tal si yo defino mi section como bloques? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a presentar Beamer? En este caso, también va a ir aquí, digamos, dándonos evidencia de que esta es prácticamente una de las secciones, ¿verdad? Y aparte de eso, si yo escribo Preca Frame Title bloques sin cabecera y con cabecera, en este caso, ¿qué es lo que me va a presentar Beamer? Bueno, si ustedes se fijan en la parte, ¿verdad?, superior de esta página, me va a resaltar, ¿verdad?, que es eso como un tema especial, ¿verdad?, de lo que yo estoy presentando acá. En este caso va a ser bloques sin cabecera y con cabecera, porque yo eso es lo que he denotado, ¿verdad? Acá en Preca Frame Title. Bien, ahora, si yo escribo Beijing Block y escribo entre llaves mi primer bloque, y acá escribo prácticamente si yo inicio Beijing Block, también tengo que finalizarlo, ¿verdad? Entonces acá ¿cómo nos va a aparecer? Prácticamente nos va a aparecer un bloquecito de colores, ¿verdad? En este caso. Y es respectivamente, porque aquí escribimos mi primer bloque, ¿verdad? Acá. Y le escribimos como Plecache Field para que nos tome una referencia o nos muestre que esto tiene como fecha el 2007, ¿verdad? Bueno, entonces acá, cuando yo cierro ese bloque, significa que en esa página, prácticamente en la presentación, va a cerrar ese bloque azul que nosotros vemos acá. Y acá me referencia prácticamente el año que yo le puse con Hfield. Bien, ahora
¿Qué tal si en este caso yo digito pleca begin block, cierro ese entorno y le escribo un bloque sin cabecera? ¿Qué es lo que ustedes notan en este caso? Acá yo no estoy escribiendo nada en esta posibilidad o donde las llaves me permiten texto, ¿verdad? Entonces lo que significa es que dejé vacío prácticamente el bloque, o simplemente ese bloquecito azul que se me forma no me va a aparecer, ¿verdad? Y acá podemos ver que nos quedó un bloque de esta forma. ¿Y qué tal si nosotros queremos prácticamente escribir un bloque más especial, ¿verdad? Por ejemplo, que nos resalte algo ahí, o que sea como un recordatorio, o simplemente como algo que tenemos que evidenciar, ¿verdad? En este caso usamos el entorno pleca begin alert block, y aquí le vamos a poner que se va a llamar, o que lo vamos a usar para destacar, ¿verdad? Entonces esto nos va a aparecer como estas palabritas. Si ustedes se fijan, lo escribe en una franja roja, ¿verdad? Y aparte de eso, es un bloque de alerta. Le escribimos como un nombre a todo este bloque. Y claro, ¿verdad? Debemos de cerrar el entorno alert block. Y entonces acá nos queda prácticamente de esta forma, ¿verdad? Aquí donde nosotros escribimos las demás palabras. Bien. Y no olvidemos, ¿verdad?, que debemos de cerrar ese frame, porque a veces es esto lo que nos da muchas complicaciones, ¿verdad? Ya cuando nosotros queremos compilar nuestro documento, ¿verdad?, que nos salen errores o nos dice de que nos hace falta algún cierre, ¿verdad? Entonces ahí, o nos presenta prácticamente la presentación en gris o en blanco, etcétera. Entonces prácticamente por eso debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? A manera de que las palabritas debemos de escribirlas tal y como están, como son, y también cerrar cada entorno que nosotros abrimos. Aparte de eso, para que nosotros escribamos, ¿verdad?, el lenguaje matemático en cada una de las presentaciones, prácticamente siempre, ¿verdad?, podemos abrir el entorno matemático y también cerrar ese entorno matemático, ¿verdad? Y también las presentaciones aceptan el modo matemático, ¿verdad?, de esa forma. Bueno, también tenemos el comando pause. Por ejemplo, si nosotros queremos esperar, ¿verdad?, un momento, ¿verdad?, para seguir avanzando. Bien. ¿Cómo podemos lograr un resaltado en rojo? Si ustedes se fijan, con pleca alert, y acá debemos de colocar el texto. Bueno, vamos a hacer una prueba de esto. Veamos en este caso.
lo vamos a colocar aquí en la bibliografía para que lo veamos fácilmente. No me lo copió. Pleca alert y luego el texto. Bueno, acá es donde vamos a escribir, ¿verdad? Lo que queremos que resalte. Por ejemplo, le podemos poner bibliografía pendiente. Veamos. Posiblemente en este caso sea por la estructura, ¿verdad? Pero vamos a intentar ponerlo en otro lado, o tal vez un paquete es el que nos haga falta, ¿verdad? En este caso. Bien, si nosotros nos fijamos, acá nos aparece, ¿verdad? Este texto. ¿Y cómo aparece? En rojo, ¿verdad? Pero porque le escribimos pleca alert y luego a bibliografía pendiente lo escribimos entre estas llaves, ¿verdad? Así es que acá tenemos prácticamente esto como una alerta, ¿verdad? Bien. Veamos qué más. Bueno, el ítem, ¿verdad? Que nosotros ya lo escribimos o ya lo identificamos, también lo practicamos, que prácticamente es para que nosotros imprimamos listas, ¿verdad? Bueno, pues si en algún momento no les compila la primera vez y han puesto índices, pues hay que volverlo, ¿verdad? A intentar. Además, también, si no queremos hacerlo a partir del comando, ¿verdad? Del botoncito verde que nos aparece ahí, podemos hacerlo con la tecla control más L y siempre se nos va a compilar, ¿verdad? Nuestro respectivo documento. Bueno, entonces acá para recordar, ¿verdad? Prácticamente la estructura, ¿verdad? De Beamer. Entonces en este caso es necesario, ¿verdad? Para que empecemos, ¿verdad? En este caso
definir prácticamente qué es un documento Beamer acá en vez de article como lo hacíamos anteriormente. Y aquí definir, ¿verdad?, algunos nombres, para lo cual de esa naturaleza se trabajará prácticamente la presentación. Y aquí algunos paquetes, ¿verdad?, para los diferentes temas, ¿verdad? Y salidas de esa respectiva presentación. También lo demás, ¿verdad?, que prácticamente nos sirva para digitar prácticamente los demás entornos, como es los entornos de figuras, de gráficas y entornos matemáticos. Además, Graphing y Graphic, ¿verdad? Ahora también podemos poner esto para que nos ampare también esos estilos de presentación. Acá prácticamente se nos presenta una forma general, ¿verdad?, de cómo podemos hacer una portada o cómo encabezar un título, ¿verdad? En la primera página de una presentación. Esto es muy importante porque eso casi siempre lo necesitamos, incluso nos sirve para dar una buena evidencia, ¿verdad?, del trabajo que estamos haciendo o que queremos presentar. Bueno, entonces en este caso lo escribimos como pleca title, como, bueno, mini plantilla para Beamer, ¿verdad? En este caso le estamos llamando así, ¿verdad? Autor, ¿verdad? Ahí el nombre del autor que nosotros queremos que aparezca, o si somos nosotros, en el caso, pleca date, el día o la fecha prácticamente de publicación, ¿verdad? Pleca Institute prácticamente nos escribe el nombre, ¿verdad?, de la institución de una forma agradable o presentable, ¿verdad?, de acuerdo a las características de la portada. Y acá podemos escribir alguna dirección electrónica, por ejemplo, y alguna fecha en un modo más pequeño. Y esto que se ve acá prácticamente nos sirve para saltar o para que no nos quede esas palabras en las mismas líneas, ¿verdad? Y así, cuando nosotros queremos más espacios, podemos usar prácticamente más objetos de estos y más espacios, ¿verdad? Bueno, prácticamente esa es la estructura, ¿verdad?, de un Beamer o de una presentación general, como ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Siempre inicializar, ¿verdad?, con el begin document. En ese caso podemos escribirle begin Beamer color
box, ¿verdad? En este caso, ¿a qué se refiere esto? A que vamos a ir agregando colores, ¿verdad? También a nuestras franjas. Aquí tenemos al Play Color prácticamente para que nos resalte en rojo, ¿verdad? Y por supuesto el entorno que abrimos también lo volvemos a cerrar acá. Si nosotros queremos crear una página como título, por ejemplo, en el cual solo aparezca eso, podemos escribir como Pleca Frame y title page y luego en frame, ¿verdad? ¿Cómo creamos un índice en una presentación? Bueno, pleca section, asterisco y luego pleca una comilla y podemos escribir acá entre llaves y índice, ¿verdad? Y si lo hacemos de esta forma, pleca begin frame, pleca frame little, title, y luego acá la palabrita índice, ¿verdad? Para que me escriba esta palabrita. Y si ustedes recuerdan, para ingresar, ¿verdad? Ese formato de páginas, es decir, para que me enumerara dichas páginas, automáticamente con sus respectivos contenidos, escribíamos table of content, ¿verdad? Table of contents, esto, ¿verdad? Entonces, al darle este formato me va a aparecer como índice y aquí me van a aparecer todos los contenidos, ¿verdad? Y de nuevo, acá puedo cerrar, ¿verdad? El frame que se abrió. Y eso va a quedar en modo presentación, ¿verdad? Bien. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Que Beamer lo que nos provee es un diseño de presentaciones, ¿verdad? Y que también lo que se me olvidaba decirles es de que también la presentación, la respectiva presentación, inmediatamente va a ser traducida o generada en PDF de un solo, ¿verdad? Pues entre las características, ¿verdad? Tienen animaciones, ¿verdad? Animaciones, sus respectivas páginas o presentaciones. Y llamamos transparencia a cada página, ¿verdad? De la presentación, o sea, cada presentación o cada sección que nosotros vamos a mostrar, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, eso que tenemos acá es una transparencia, ¿verdad? Que me da prácticamente esta franja, que me permite
hacer este entorno, ¿verdad? Para todas esas palabras. Y aparte de eso me presenta en modo automático estas notaciones, ¿verdad? Acá en el pie. Miren qué interesante. Cuando nosotros elegimos, por ejemplo, T, C o B, también podemos alinear respectivamente vertical, ¿verdad? El contenido de la presentación o de cada frame. Plain dice que elimina encabezados, pies y barras laterales, ¿verdad? Pies de página. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una imagen muy grande, ¿verdad? Que en algunos momentos quizás no nos va a caber acá, pero es muy importante porque en ese caso nos ayudaríamos eliminando, ¿verdad? Los encabezados o pie de páginas que hay para que tengamos más espacio, ¿verdad? Y Esquisse dice que comprime todo lo posible los espacios verticales, ¿verdad? Para tener una mejor presentación. Bueno, entonces nosotros podemos usar colores, ¿verdad? En las respectivas salidas y también con la respectiva creatividad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo definimos, verdad? En este caso podemos escribir para que esta acción se realice como pleca define color, ¿verdad? En este caso le podemos escribir azul RGB 0.1, 0.1, 0.6 prácticamente corresponde a los tamaños, ¿verdad? Prácticamente de esas franjas. Entonces, en este caso nos está prácticamente dando un color para esa franja azul, ¿verdad? Y el text color azul prácticamente lo que nos va a hacer es que nos va a escribir en azul el texto, ¿verdad? Ahora ya no va a ser la franja, sino que va a ser el texto, ¿verdad? Además, nosotros podemos usar el paquete Xcolor. Por ejemplo, si en algún momento ustedes tienen problemas, ¿verdad? Que quieren usar un color y prácticamente escriben el color que quieren usar y no les carga la presentación o simplemente no les compila, entonces ustedes váyanse a revisar, ¿verdad? Si en realidad está ese paquete de los colores, ¿verdad? Que les ampara prácticamente los colores. Y también pueden hacer uso del paquete Xcolor, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes le escriben pleca color LED naranja
Y así, ¿verdad? Sucesivamente. ¿Qué les daría la salida? En este caso sería texto naranja A, ¿verdad? ¿Y de qué color lo arrojaría? En color naranja, ¿verdad? Y en ese caso, si utilizamos el B, podemos evidenciar en su salida ya otro formato, ¿verdad? De color, que sería este más opaco. Bueno, entonces con block ya vimos, ¿verdad? Que prácticamente lo que nos hace es dibujarnos recuadros alrededor de las palabras, es decir, nos encierra en recuadros, ya sea palabras o párrafos, ¿verdad? Por ejemplo, si escribimos Beijing Block, ya sabemos de que nos va a encerrar a esto en un cuadro. ¿En qué cuadro? Acá, ¿verdad? Bien, luego acá podemos escribir siempre, ¿verdad? Algún texto o entorno que nosotros querramos. Y en este caso, ¿qué nos da ese código? Bueno, un cuadrito, ¿verdad? En una presentación o en una página de esa presentación con esta salida, con 3 ítems, es decir, una lista, ¿verdad? Con 3 puntitos. Bien, ahora, si nosotros, como ya recordamos anteriormente y lo que vimos en la presentación, si en esta parte le escribimos letra, ¿verdad? O alguna palabra, esto va a ser como un título de ese bloque, el cual me lo va a resaltar, ¿verdad? En este caso lo presenta así. Título del bloque, entonces acá tenemos prácticamente la lista que hemos formado, ¿verdad? Y ya vimos, ¿verdad? Que el alert block prácticamente nos va a dar un bloque prácticamente de alerta, ¿verdad? Es decir, me va a colocar ese tema en rojo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, título del bloque lo colocó, ¿verdad? En esa franja, pero también lo escribió o lo colocó encerrado, ¿verdad? En una franja roja. Bueno, hay otro más que se llama example block. En este caso, nos provee, ¿verdad? Colores diferentes, por ejemplo. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De example block. Prácticamente lo que cambia es mi
franja, ¿verdad? Que me coloca acá, donde voy a poner donde he colocado el título. Y si ustedes son curiosos, pueden notar, ¿verdad?, que el Beamer Color Box nos da la oportunidad de que nosotros podamos ingresar, ¿verdad?, algún texto o alguna figura o entorno matemático en una caja coloreada, ¿verdad?, con múltiples colores. Fíjense qué interesante esto. Vamos a ver la salida de esto. Por ejemplo, si escribimos Beamer Color Box Posit texto diverso y luego cerramos ese entorno, ¿qué nos va a producir, verdad? Prácticamente un texto encerrado, ¿verdad?, en esta caja, ¿verdad? Y aquí nos va a aparecer texto diverso. Entonces, para que Beamer Color Box nos dé una presentación, ¿verdad?, bonita, agradable y también adecuada, nos da la oportunidad, ¿verdad?, de que nosotros elijamos anchura, profundidad y altura, ¿vale? Es decir, las dimensiones de esa caja, de acuerdo a lo que estamos representando, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces, bien, ¿qué más? Si nosotros queremos alinear prácticamente nuestra caja o lo que estamos construyendo en esa presentación, lo podemos hacer con left, si lo queremos a la izquierda, right a la derecha y center si lo queremos en el centro, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos todo este texto que tenemos acá centrado, solo le escribimos pleca right, y si no, pleca center, perdón, y si no, a la izquierda pleca left y a la derecha pleca right. Bien, sep es una distancia. Entonces, en este caso es una herramienta muy bonita, ¿verdad? Porque recordemos de que nos permite, ¿verdad?, separar espacios, ¿verdad?, entre el texto que nosotros estamos haciendo o entre alguna imagen, ¿verdad?, o párrafo. Total.
Y si nosotros escribimos roundel, prácticamente eso es lo que va a hacer una esquina redondeada, ¿verdad? Podemos hacer esas prácticas y darnos cuenta que es bastante práctico y presentable, ¿verdad? Estos comandos que nos permiten. Y si nosotros escribimos shadow, en este caso colocamos una sombra, ¿verdad? Y además tiene que estar activada también la opción roundel. Este es un ejemplo de la salida. ¿Qué tal si en este caso centramos, verdad? Nuestro texto de la presentación va a quedar, o en la caja va a quedar centrada, o en nuestro margen, ¿verdad? De ese tipo va a quedar en el centro. ¿Qué dijimos que era rounded? Bueno, en este caso le dibuja una esquina de esta forma, ¿verdad? Redondeada, ¿verdad? Y además de eso, si usted también escribe shadow igual true, entonces en este caso le va a dar una sombra, ¿verdad? En esta cajita que usted tiene. Miren qué interesante, ¿verdad? Para una mejor presentación. Y acá podemos ver una composición general prácticamente de una caja, ¿verdad? Entonces si nosotros escribimos WD igual a 4 centímetros, quiere decir que nos va a dar 4 centímetros en su longitud con una separación entre palabras de 1 milímetro. Esto va a estar centrado y también va a estar con las esquinas redondeadas y también con sombras, ¿verdad? Alrededor de esta caja. Bueno, también podemos introducir animaciones, ¿verdad? En este caso, overlays. Es lo que nosotros conocemos como eso. Para colocar una pausa, dijimos que era pleca pausa. Entonces, no sé si ustedes se han fijado en algunos momentos que prácticamente hasta ahí llega y ya no sale la siguiente palabra, ¿verdad? O ya no sale la siguiente presentación. Bueno, en este caso es porque se ha colocado pleca pause. Entonces, en este caso, por ejemplo, si usted le coloca este comando, prácticamente solo saldrá el primer elemento, ¿verdad? Pero ya el siguiente ya no sale. Y así, ¿verdad? Sucesivamente.
vamos, ¿verdad?, avanzando y nos sale el siguiente ítem, ¿verdad? Pero como acá de nuevo hemos puesto pleca pause, en este caso se va a detener para presentarnos el otro elemento y que solo dándole clic vamos a poder obtenerlo, ¿verdad? Entonces, esa función la activamos con estos comandos, ¿verdad? Bueno, y también podemos ver alguna parte en sintaxis. Por ejemplo, cuando queremos escribir animación o algún rango, ¿verdad? Por ejemplo, nada más en dónde queremos aplicar ese efecto, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros escribimos que 1 va a ser cuando estemos del primer paso nada más hacia en delante, ¿verdad? Y acá, -3 hasta el paso número 3, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a activar? Bueno, como pleca, comando y el rango, ¿verdad? Y también el contenido. O sea, ¿qué es lo que vamos a colocar ahí en ese apartado, en esa parte? Y así sucesivamente podemos ir viendo dónde podemos mostrar, ¿verdad?, ese texto. Si lo queremos desde un primer paso, desde un segundo paso, en ese caso lo escribimos como un slide 1 y este signo, ¿verdad?, lo que es un guión. Un slide, por ejemplo, de 2 a 3 me dará esa animación en, o me va a representar, ¿verdad?, ese material en los pasos de 2 a 3. Y eso es lo que, por ejemplo, ustedes han observado, ¿verdad?, que en algunos casos sale primero lo siguiente y así, ¿verdad?, sucesivamente, como que va ocultándose lo anterior, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros nos fijamos, acá aparece este en el paso 2 y aquí y este en los pasos 2 y 3, ¿verdad? Este queda fijo, luego aparece el siguiente y este va a aparecer nada más en el paso 2 y 3. Y así sucesivamente. Este va a comenzar a partir del cuarto paso y donde los demás ya no se visualizan, ¿verdad? Y eso que también lo vamos a mostrar en todos los pasos, ¿verdad? Así prácticamente vamos a activar, ¿verdad?, este tipo de escritura.
Y esa es otra forma, ¿verdad? Que casi hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Dividir en paso y presentar esos textos o u objetos en esos respectivos números de pasos. Ustedes también han notado, ¿verdad?, que en algunas ocasiones nos aparece como un texto invisible en la presentación. En vez de se lo pueden ver en la presentación de PowerPoint, en presentaciones de Paint, se pueden hacer algunas, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo hacer con el editor para que nosotros podamos obtener, por ejemplo, esto, ¿verdad? Bueno, usamos la instrucción pleca set beamer covered y aquí escribimos la opción. Entonces lo que va a variar es el modo en que se muestra, ¿verdad? El texto. Entonces, en este caso, cuando es invisible, dice que el texto que se aparece aquí oculto desaparece totalmente, ¿verdad? Y cuando es transparent, el texto aparece como transparente, ¿verdad? Como se muestra acá. Y dynamic, a medida que pasa el tiempo y si el texto no descubierto va variando su grado de visibilidad, es decir, va apareciendo poquito a poco o desapareciendo lentamente, como lo que presenciamos en este momento, que aquí desapareció totalmente. Después esto que estaba casi oculto aparece y lo mismo al siguiente. También podemos resaltar, ¿verdad? Por ejemplo, los elementos de una lista. Entonces, en este caso, lo escribimos de esta forma, como alert. Por ejemplo, voy a obtener, o sea, va a obtener como esta salida, primer ítem, segundo ítem, es decir, me va resaltando, ¿verdad? Entre un número de listas, prácticamente
alguna de ellas resaltada, ¿verdad? Como lo que observamos acá, en este caso está resaltándonos al tercer ítem. Y entonces, ¿a qué nos viene a ayudar el pleca alert, verdad? En este caso, prácticamente nos ayuda para que definamos algún rango. Miren qué interesante, donde se puede representar prácticamente algo resaltado. Por ejemplo, en este caso nosotros escribimos 20 más y le escribimos esto entre corchetes, prácticamente vamos a obtener lo siguiente. Que cada uno de ellos sale animado, ¿verdad? Y también para resaltarlo, pues usamos pleca alert, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? Y así para elegir algún rango, ¿verdad? De palabras o desde una palabra en la cual queremos resaltar, ¿verdad? Hasta cierta palabra o hasta un determinado párrafo, escribimos, ¿verdad? La opción preca alert y luego el rango, ¿verdad? Además, ahí mismo podemos enlistar uncover only y visible. Y acá, only dice que coloca texto sin ocupar espacio, o sea, mucho espacio, ¿verdad?
Y visible dice que texto invisible si no es mostrado. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, esto, ¿verdad? Que como dice que si no se muestra el texto va a ser invisible, ¿verdad? Por ejemplo, el primer puntito no lo mostramos en este caso, ¿verdad? Estamos mostrando el segundo y después cuando mostramos el tercero ya va a aparecer prácticamente lo anterior sin verse y así sucesivamente. Y además podemos observar, ¿verdad? Que dentro de una caja con franjas podemos también, ¿verdad? Ingresar otra o insertar otra de esta forma. ¿Qué más podemos presenciar acá? Es algo muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren definir algo y presentar una figurita, ¿verdad? O simplemente dividir su espacio y digitar acá texto y aquí también texto, ¿verdad? Bien, en cuanto a los estilos, ¿verdad? Que les decía para una presentación, eh, prácticamente usamos este comando, la pleca use theme, y aquí usamos el nombre prácticamente del tema, ¿verdad? Por ejemplo, si lo queremos con barra de navegación, es decir, lo que tenemos tanto en el área superior como en el inferior, podemos usar default, boxes, Bergen, Bodía y Madrid. También Ann Arbor, Cambridge, Pittsburgh y Rochester, que están acá. Ahora, con barra de navegación tipo árbol podemos usar Antibes y Juan Lespins. En ese caso, nosotros vamos a ver de que nos van a ir quedando ahí como una después de la otra, ¿verdad? Prácticamente como lo que les presenté al principio, ¿verdad? La presentación que yo había diseñado, prácticamente que acá les coloca
el tema de la sección, luego la subsección, por ejemplo, ¿verdad? Y si hay otra subsección, lo coloca acá. Es de probar, ¿verdad? Esos tipos de temas, y aquí ustedes tienen prácticamente la definición, ¿verdad? De todos los temas o en qué se pueden identificar cada uno de ellos, ¿verdad? Según sus características. También tenemos, ¿verdad? Estilos, ¿verdad? De presentación. Por ejemplo, Usain Nerten lo que hace es de que define el tipo de bloque, ¿verdad? Que nosotros vamos a usar. Los entornos itemize y entornos enumerate, ¿verdad? Use color theme sería el nombre del tema. Acá colocar, y entonces Preca User Color Theme permite elegir entre diversos diseños de color también. Y Use Font Theme dice que selecciona la apariencia de los tipos de letra. Miren qué interesante, ¿verdad? Ya vamos con los tipos de letra. Ahora, en los enumerates también en use y Nerten, quiero decir, ese es el paquete o comando que nos da tipos de bloques, ¿verdad? También entornos itemize y entornos enumerate. Entonces en este caso podemos tener default, circles, rectangles, rounded. Prácticamente para que me dibuje esas listas de esa forma. Y Preca User Color Theme, ya dijimos que es para elegir entre diseños varios de color, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que vamos a revisar este día. Pues mucho ánimo, ¿verdad? Hay que trabajar el proyecto, ¿verdad? Siguiente. La mejor práctica que ustedes pueden hacer es también ir practicando con esos diferentes temas y también estilos como comandos, ¿verdad? Que son tan útiles y que Beamer prácticamente nos permite usar y también obtener esa salida, ¿verdad? Así es que espero que practiquen y cualquier cosa pues me escriben en plataforma, y también cualquier duda del proyecto, ¿verdad? O de los contenidos en general, pues ahí estaré pendiente. Buenas noches y pues espero que se conecten, ¿verdad? En las siguientes
asesorías también.